Pasan 38 minutos de las 12 del mediodía. Este fin de semana, ya se lo hemos contado en el espacio de noticias, ha tenido lugar en Tres Cantos el festival Festili 3C de literatura infantil y juvenil, una iniciativa por parte de la librería Serendipias y el ayuntamiento que permite que los más jóvenes se apasionen con los libros y también con lo que cuentan los libros. El caso es que además de encuentros con autores e ilustradores, también con propiamente otras actividades, hubo otros temas muy interesantes que se trataron, como por ejemplo la charla dedicada a cómo facilitar el acceso a la lectura a colectivos que tienen dificultades de comprensión lectora, es decir, cómo hacer pues unas bibliotecas también más inclusivas. Al frente de la misma estuvo Susana Peix, que es escritora especializada en accesibilidad y también bibliotecaria, así que vamos a darle la bienvenida para tratar justamente de cómo hacer una biblioteca más inclusiva y unos libros que lleguen más a los niños. Susana Peix, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Buenas, muchas gracias por invitarme a participar en esta charla, que creo que va a ser interesante. Desde luego. Bueno, la charla que diste tú el otro día estaba sobre todo pues indicada para padres, educadores, personales de biblioteca, todos aquellos, ¿no? En facilitar la lectura a niños y adolescentes que tienen dificultad lectora. Realmente debería de participar todo el sector del libro, desde los creadores, los autores, tanto de texto como de ilustración, los editores, los libreros y también las familias, así como los maestros y cualquier persona que esté relacionada con la literatura infantil, para conocer, ¿no? Pues eso, lo que decía el titular, que es cuáles son las características que hacen que los libros faciliten el acceso a la lectura a los niños y niñas, porque muchas veces no somos conscientes de que estamos ofreciendo lecturas que tienen algunas características que les están dificultando justamente el poder acceder, ¿no?, a la lectura. Y entre esas características, pues por ejemplo, podríamos hablar de tamaño de letra o incluso el tipo de letra, que claro, en tipografía hay muchos tipos diferentes, pero no todo el mundo las ve igual. Exacto. La tipografía es una de las características más relevantes, bueno, de hecho lo son todas. En el tema de la tipología que tú eliges para poder, para tu libro, en este caso, hay algunas tipografías que dificultan la lectura. En general, las tipografías que tienen remates dificultan la lectura, y eso pues se ve porque la distancia entre las letras es irregular, cuando son en negrita también el grosor de la letra pues también hace que las letras estén más juntas. De hecho, hay estudios detrás o sea, no es porque lo comente yo, sino que hay estudios detrás de que ya garantizan o señalan, ¿no?, que estas tipografías con remates dificultan la lectura, y de hecho toda la normativa europea referente a accesibilidad web, ya una de las características que incluye es que las tipografías en las páginas web no pueden ser con remates, tiene que ser de palo seco, con lo cual pues en los libros sería ese, y el tamaño también, pero junto al tamaño el contraste de color, porque si te fijas, a medida que vamos haciéndonos mayores, los libros se va reduciendo el tamaño de la letra, cuando también nuestra vista también se va reduciendo. Personas con baja visión o con dificultades lectoras, cuanto más pequeña es la letra, más difícil es de leer, si además lo sumas al contraste de esta letra con el fondo. Y en el caso de los niños, claro, se recomienda que sean tipografías de palo seco, que tengan un tamaño mínimo de 12 puntos. Generalmente en los libros infantiles esto se respeta bastante, y sobre todo el contraste de color, que esto sí que en muchas ocasiones encontramos que se solapa la ilustración con el texto, y entonces ahí encontraríamos que estamos sumando una dificultad en el momento en el que se está haciendo sobre todo el aprendizaje y la decodificación lectoescritora. Y en cuanto a así cómo se hacen los libros y otros aspectos, ¿qué otras recomendaciones harías tú? Pues mira, es importante la disposición del texto, que el texto esté en bandera para evitar que se corten palabras al final de la línea. Cuando cualquier niño que esté, pensemos siempre, si nos centramos en niños que están empezando a leer, ¿no?, con lo que supone el esfuerzo de aprender a leer. Aparte, todos estos niños o personas que tienen dificultades, trastornos de la lectura como dislexia, cualquier otro trastorno que te afecte la lectura, ver una palabra cortada a final de línea y tener que pasar a la siguiente línea, o incluso en alguna ocasión yo he visto novelas, ¿no?, que ves una palabra cortada y has de pasar a la siguiente página, pues ahí se rompe, cae en picado la comprensión lectora, porque al romperse la palabra, si se justifica en bandera, esto no sucede. Aparte, al justificar en bandera, la separación entre palabras también es regular. Todo lo que sería irregularidad sería dificultad, y todo lo que es regularidad
suma facilidad. En este caso, la disposición del texto es importante, pero hay otros elementos, como por ejemplo las ilustraciones, ¿no? Si en el momento, vuelvo a repetir, que nos centramos en el momento en que los niños y niñas están aprendiendo a leer, es importante que la ilustración que acompaña ese texto refuerce el texto para cognitivamente tener más comprensión del contenido. Luego también pues podríamos hablar pues desde cómo se narra, el evitar dobles sentidos o metáforas que les pueden dificultar la comprensión lectora. Y también, por ejemplo, a nivel físico, pues importante también el gramaje de este papel, porque para la psicomotricidad fina, cuando son más pequeñitos, tienen más dificultades de psicomotricidad fina. Ajá. O entrándonos en el papel, que el papel no sea brillante, no sea satinado, porque también refleja la luz. Es que hay muchas características, y cuantas más sumas que facilitan, más fácil estarás haciendo este acceso a la lectura. Y cuantos más sumen que dificultan, pues más difícil será. Ayer, a la salida de una de estas charlas, una compañera, Ada Soler, justamente me hablaba de lo interesante que había sido tu charla, ¿no? Para descubrirnos cuestiones que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Porque nosotros no tenemos dificultad lectora, como por ejemplo el tema de los desplegables dentro de los libros infantiles, que pues es algo usual encontrarse, ¿no? Porque hacen como más animada la lectura, pero que claro, para niños o niñas que tengan dificultad motora en las manos, resulta muy complicado, ¿no? El tener que moverlos, cambiarlos de lugar, volverlos a su sitio y demás, con lo cual eso puede hacer que el niño deje el libro directamente. Sí, a ver, muchas veces, bueno, no somos conscientes, aquí nos estamos centrando en el libro, pero en accesibilidad universal, o sea, en nuestro entorno, de muchas características que dificultan a determinados colectivos de personas el poder acceder. Y en los libros pasa, pues precisamente esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos formatos que son, pues, de acordeón, formatos que se despliegan en vertical, si esto se hace en un libro, por eso hago mucha insistencia, en el momento, justamente, que para mí es el más importante, en el momento en el que los niños están aprendiendo a decodificar el código lector, porque eso requiere muchísimo esfuerzo. Y sobre todo niños que tengan dificultades, aún le está sumando más esfuerzo. Entonces, si además de estar leyendo, encontramos que el texto está solapado con una ilustración, que ya me cuesta descubrir dónde están las letras, que el papel es brillante y se me está reflejando, que además el libro es en acordeón, o que tengo que girarlo, que tengo que abrirlo hacia arriba, pero la siguiente página la tengo que abrir hacia la derecha. Entonces, son otras características que al final van sumando poco a poco, ¿no? No quiero decir que no puedan haber libros en acordeón, son maravillosos, o libros con diferentes formatos, sino que en determinados momentos, y sobre todo en el momento en el que se está decodificando el código lector, es importante que existan lecturas que faciliten. Y entonces, si ya nos centramos en niños que tienen dificultades, evidentemente no nos centraremos solo en el momento en el que están aprendiendo a leer, sino que los tendremos que ir acompañando en su proceso lector a lo largo de los años, ¿no? Yo en mi caso, yo sufrí de pequeña, bueno, yo me he enterado de mayor que tenía lateralidad cruzada y probablemente dislexia, pero no ha estado nunca diagnosticada, y tuve muchísimas dificultades de comprensión lectora. Y es por eso que yo me he centrado en conocer todas estas características, para, pues, si hago formaciones y dar a conocer, pues, esto a maestros, lo que te comentaba al principio, ¿no?, de la entrevista, a todas las personas que se relacionan con la literatura infantil, que tienen niños y niñas que están aprendiendo a leer, niños con dificultades, que hay muchísimos en las aulas, pues poderles ofrecer materiales que tengan al máximo de características que faciliten este proceso. Bueno, como tú has dicho, además de escritora especializada en accesibilidad, también eres bibliotecaria y, bueno, pues estamos viendo ahí en tu página web que tienes un currículo importantísimo, ¿no?, en cuanto a cursos de formación, a máster y demás, y que bueno, también es importante un poco cómo se hace una biblioteca más inclusiva, ¿no?, utilizando los espacios, el que los chavales cuando llegan a esa sala infantil o juvenil de la biblioteca de su barrio, de su pueblo, de su ciudad, pues puedan encontrarse más facilidades para su objetivo, ¿no?, que es poder disfrutar de la lectura. Exacto, yo hago muchas formaciones, como habrás visto en mi sitio web, ofrezco muchas formaciones justamente a profesionales de bibliotecas. Hace 25 años que trabajo en bibliotecas y con que me he especializado en accesibilidad universal y concretamente a la lectura, pues me dedico también a hacer muchas formaciones precisamente para lo que tú comentas, ¿no? Que cuando tú llegues al espacio de la biblioteca, no solo a nivel de que encontrar los libros, los documentos, sino que también a nivel físico, ¿no? El espacio sea accesible, que haya una buena rotulación, que la circulación pues sea fácil, ¿no?, que sea accesible y que puedas encontrar que estén donde se ubican cada uno de los materiales. O sea,
todo lo que sería la accesibilidad física, sensorial y cognitiva a nivel físico de la editorial, de la biblioteca, pero también todos los servicios que se ofrecen, todas las actividades, todos los libros, que siempre podamos dar acceso en igualdad de condiciones a todas las personas, ya no únicamente a los niños y niñas, sino a cualquier otra persona que quiera ir a la biblioteca. Y la verdad es que es muy reconfortante, es algo que me gusta mucho porque denoto, ¿no?, que hay mucho desconocimiento dentro de la profesión y en general a nivel transversal en todo el sector del libro. Hay muchísimo desconocimiento de las características que facilitan la accesibilidad física, sensorial y cognitiva. Es interesante, la verdad es que sí. Desde luego, pues nada, si bibliotecas, es decir, responsables políticos que se ocupan de diseñar esas bibliotecas, y por otro lado también la industria del libro, ¿no?, pues se pone las pilas y consigue hacer esos libros más accesibles, pues ganaremos mucho. En primer lugar, todos. Y por otro lado también a estos chavales, ¿no?, que tienen esta dificultad lectora, que se pierden y que a lo mejor no van a poder disfrutar de esa lectura porque no les resulta fácil, y se les podrá permitir llegar a un mundo nuevo, diferente y lleno de aventuras y de emoción. Sí, porque generalmente acaban abandonando o bajando, ya se ha visto, ¿no?, los informes PISA como han bajado en comprensión lectora. Muchas veces se saltan etapas de lectura porque quieren leer cosas que todavía no les corresponden o tienen que hacer mucho más esfuerzo, ¿no? Es como si tú quisiera leer un libro, yo sé un poco de francés, me pongo a leer un libro en francés. El esfuerzo que tengo que hacer en la segunda página, yo ya dejo el libro. Si este libro estuviera mejor en francés, pero lectura fácil, pues me facilitaría el poder leer y al final esto es lo que como debería de ser nuestro mundo, ¿no? Y de hecho ya hay muchísima legislación y normativa que se debería cumplir. Pero yo creo que al final, bueno, yo creo, y todos sabemos que al final es un derecho fundamental que tienen todas las personas, niños y niñas, de poder acceder en igualdad de condiciones que el resto. Y para eso estamos los profesionales que nos estamos dedicando a ello, a intentar, ¿no?, divulgar, hacer formación para que les llegue a todas las personas y podamos poco a poco ir mejorando todo lo que les ofrecemos, ¿no? Y si son en libros, pues todavía más. Pues Susana Peix, recordamos, escritora especializada en accesibilidad, también bibliotecaria. Muchas gracias por atendernos y por esta conversación tan interesante. Gracias, hasta la próxima. A ti, muchísimas gracias.